Bueno, vamos a comenzar con la teoría de hoy. Hoy vamos a ver una parte del dibujo técnico que no se da asiduo, o sea que depende de en qué estén trabajando o qué tengan que hacer, que por ahí se utiliza, que es el tema de cortes y secciones. Acá la norma IRAN establece de que si yo tengo que mostrar o tengo una pieza que adentro tiene algo que hay que mostrarlo, hay que hacer cortes o secciones. Entonces, la norma IRAN indica que es o que está para ver los interiores de las piezas. Entonces, ¿para qué es esto? Porque de acuerdo a lo que tengan en su interior, va a haber distintos tipos de formas de hacer los cortes y las secciones. ¿Estamos? Entonces, ustedes se acuerdan que todo lo que está detrás de la pieza uno lo hacía con líneas discontinuas, que es la línea de trazo corto. Bien, entonces ahora eso que se veía de atrás y que está dentro de la pieza, lo vamos a mostrar dentro o como parte de la pieza, depende de lo que estemos haciendo. Entonces, en general, lo que se van a tener que acostumbrar es que cuando vamos a hacer un corte, va a haber un plano de corte. Esto significa de que es como que yo voy a cortar la pieza y voy a sacar lo que está delante y voy a dejar a la vista lo que está por detrás. Las normas IRAN que sirven para esto que estamos hablando ahora es la 4502 y es /40, /44 y /50. O sea, hay tres normas IRAN que ustedes tienen que conocer para poder hacer el uso de este trabajo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué significa cortar una pieza? Acá vemos en el ejemplo de que yo voy a mostrar las partes interiores de la pieza, entonces uso un plano que corta en forma perpendicular a la base y lo está cortando justo al medio de la pieza. Entonces, lo que voy a hacer después es sacar ese sector, lo voy a separar y me va a quedar el plano de corte con lo que está detrás del plano de corte, que es lo que está mostrando la figura de la derecha. ¿Estamos? Entonces vuelvo a decirle, tomo una pieza, la corto en forma perpendicular, saco lo que tengo del plano de corte hacia la izquierda y me quedo con lo que está detrás. Entonces voy a tener el plano de corte con la figura cortada atrás. En general vamos a obtener dos cosas de esto. Lo principal que recién les decía es corte. O sea, voy a tener el plano más lo que veo de atrás, que es lo que se ve abajo a la izquierda. Pero hay veces que dependen de cada pieza y demás. Entonces, hay veces que hay que hacer una sección donde lo único importante que quiero mostrar es nada más que la sección. Entonces, la norma IRAN establece que, bueno, que está bien que yo pueda hacer como vista una sección nada más. ¿Estamos? Pero en general, todo lo que vamos a ver en el cursado nosotros no tiene que ver con hacer nada más que la sección, sino con hacer el corte y indicarlo como corresponde de acuerdo a las normas CIVIL. Entonces, lo que les estaba diciendo recién, yo generalmente me voy a quedar y vamos a trabajar con lo que está a la izquierda, que es el corte, y que lo que está a la derecha existe en las normas IRAN, pero no lo usamos porque es para piezas muy especiales. Entonces, existen formas para indicar los cortes y aparte de cómo hacemos para, de acuerdo a lo que tenga la pieza, poder empezar a hacer los dibujos. Entonces vamos a dividirlo en corte total, que es el que yo les mostré recién. O sea, yo usé un plano y corté toda la pieza de largo. Puedo tener semicorte, que es cortar, digamos, la mitad de la pieza, o puedo tener un corte parcial, donde el corte parcial es nada más que algún rincón o alguna parte que tenga que mostrar que es importante y que está dentro de esa pieza. Entonces, lo que tenemos que acostarme de que va a haber dos especies de grupos con los que nosotros vamos a trabajar de acuerdo a
cómo estemos cortando la pieza. Entonces, va a haber un corte que va a ser el corte longitudinal, que es el que le mostré al principio. Cortó hacia la parte más larga de la pieza, y me quedé con ese plano que está detrás, que es el que yo voy a trabajar. También puede ser de que en las piezas, en lugar de hacer un corte longitudinal, sea transversal, con lo cual estaría cortando en la parte más corta de la pieza. Y ejemplos que podemos tener están, por ejemplo, en esta pieza. Fíjense de que de una sola pieza se usó varios cortes. Tengo el corte longitudinal, que es el AA, que tiene su origen y ahora vamos a ver cómo se indican con este tipo de letras y flechas, que después viene la indicación. Yo estoy marcando de que corté en forma longitudinal a la pieza, la mayor longitud de la pieza. La transversal sería la BB o CC, que están indicando partes de la pieza, pero no en el tramo longitudinal. Entonces, la forma en que se indican los cortes, y esto es muy importante, que está dentro de la norma IRAN como línea 04.2, es una línea de trazo grueso, punto, y trazo grueso. O sea, recuerden lo que les estoy diciendo. Viene un trazo grueso, un punto y otro trazo gruesos más. ¿Estamos? Aparte de flechas, una de cada lado de donde indica esa indicación. Lo estamos viendo ahora en la figura. Tengo la flecha, que ahora vamos a ver cómo se normaliza eso. Pongo un trazo largo, un punto, otro trazo largo, donde estoy entrando a la pieza, y lo repito donde termina el corte. Las flechas tienen que indicar hacia dónde yo voy a dibujarlo. En este caso, la flecha indica hacia la izquierda, y yo hago la sección que obtuve de ese corte, y lo indico con letras, con dos letras. ¿Está claro? A-A. Esa es la forma que indica la norma IRAN para lo que ustedes van a tener que hacer con el tema de cortes. ¿Estamos? En cuanto a las formas de hacer cortes, que yo les decía que hay y son muy variadas, tenemos que, de acuerdo al plano de corte o como sea la pieza, a mí me permiten hacer cortes que son los que generalmente usamos, los que tienen un solo plano, o cortes que sean con dos planos concurrentes. Eso quiere decir que yo tengo una pieza como esta que está acá, de estas características, yo puedo empezar con un corte longitudinal de una de las partes de la pieza y luego en el eje del agujero pasante que tengo ahí, salir a 90 grados o al ángulo que yo tenga que marcar, en este caso está a 90 grados, y de ahí hacer los dos cortes en un solo dibujo. Esto para que vean qué es lo que estoy haciendo. Estoy cortando, vamos, lo que yo corté y saqué, digamos, esa parte de la pieza, lo que está rayado me está marcando dónde quedó, qué es lo que voy a ver, digamos, porque el resto lo saqué. Y luego fíjense en que en este tipo de piezas, la norma IRAN dice que la parte que tengo hacia abajo la tengo que enderezar y hacer una sola pieza cuando yo indico el corte. O sea, voy a poner acá en la figura dice corte AA. Nosotros ya hablamos de que no existe corte AA. Norma IRAN establece poner nada más AA. La palabra corte no va en las indicaciones o en los planos que ustedes tengan que hacer. Entonces, le vuelvo a repetir. En este tipo de indicación, en los extremos, acá está mal indicado porque esta figura es anterior a la última modificación de la norma, tengo que tener un trazo largo, tengo que tener un punto y luego otro trazo grueso que es el que entra dentro de la pieza. Ahí sí pongo la flecha y la indicación de la letra que estoy utilizando. Donde yo hago el quiebre en el corte,
también es trazo largo, hago 2 trazos largos, uno para cada lado de donde yo estoy cortando, y del otro extremo tengo que volver a hacer lo mismo. O sea, vuelvo a repetirle, las indicaciones de afuera hacia adentro de la pieza son un trazo largo, un punto y otro trazo largo, todos en grueso. Trazos gruesos, no finos. Este es otro ejemplo. Tengo una especie de válvula o algo por el estilo, la caja de una válvula. Entonces tengo demasiadas cosas para marcar y lo que a mí me permite la norma IRAN es usar ese corte en sección, digamos, usando desde esta indicación. Acuérdense que los trazos son trazo largo, punto y trazo largo. Llego al centro de la pieza y luego, fíjense, acá no salí a 90 grados, sino que salí a 135 para este lado y volví a hacer la indicación. En la pieza, ¿estamos? El eje queda dibujado como eje, a pesar de que estoy cortando 2 partes distintas de la pieza. ¿Estamos? No tengo que poner una división con una línea gruesa que diga de un lado estoy mirando la primera parte y después la siguiente, sino que la norma establece que en el medio de la pieza donde yo hago el quiebre va la línea de eje, que es trazo largo y punto. En cuanto a hacer cortes paralelos, es parecido a lo que estábamos haciendo recién. Yo puedo indicar un corte como este que está acá, el AA. Fíjense en que son 2 líneas paralelas las que utilizo, por eso se llama planos paralelos. Les vuelvo a indicar, y creo que ya es la 4ª vez, tiene que ser trazo largo, punto, y después trazo largo hacia adentro de la pieza. Donde quiebra, pongo trazo largo. En este caso, como las 2 paralelas están seguidas, es un trazo largo un poco más largo, que se juntan. Y luego tengo la otra parte para indicar dónde estoy cortando. Cuando lo llevo a donde está la indicación de corte, que ustedes van a poner nada más que AA, no pongo la división de dónde está el quiebre, porque se supone que va a estar la pieza y después voy a tener el corte. Entonces, una consulta. sí, Perdón que sí, interrumpa. Las flechas, supongamos el corte A, ¿no? sí. Las flechas te indican una dirección y un sentido, digamos. Sí. ¿Con cuál de las 2 piezas nos quedamos? Porque ahí no distingo cuál sería el derecho o el izquierdo, o sea, no entiendo cómo se para el observador para El decidir cuál. observador está acá abajo. ¿Se ve el puntero? Sí. Entonces, la flecha me indica que yo voy a tener el corte arriba. La flecha queda abajo de la línea para indicar que arriba estoy haciendo el corte. O sea, nos quedaríamos con el trozo de pieza superior, digamos. Es con este trozo que está acá, queda arriba. Perfecto. ¿Está? ¿Quedó claro ahí? Sí. Esto Sí, sí. viene bien, tu pregunta, y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, porque a veces en un examen le digo, tienen que hacer, en este examen va a haber que hacer corte. El corte generalmente, o sea, les quiero decir, en el 99,99 de la pieza, no van a la vista anterior. O sea, yo acá tengo la vista anterior, indico el corte y después lo dibujo en los laterales. ¿Está claro eso? O sea, yo voy a tener siempre una vista principal y después voy a tener los cortes. ¿Estamos? O sea, hay veces que en los exámenes les pedimos que dibujen el corte de una pieza y lo ponen en la principal y hacen las indicaciones sobre las laterales. No tiene que ser así. Les vuelvo a decir, cuando tengan que hacer cortes, tienen que buscar la pieza, la cara de la pieza, que es la más importante, y después sí hacer las vistas. ¿Estamos? Ya vamos a ver después si hay algún ejemplo más como para marcarle. Me quedó a ver el corte que es transversal, también tiene un doble quiebre y está en paralelo. Y del otro lado lo que veo es
los agujeros más el material que queda de cortar la pieza. Bueno, semicortes, que era algo de lo que hablábamos antes. Acá lo que estamos haciendo es mostrando una parte nada más de la pieza. O sea, si yo tengo una pieza que es simétrica, que es todo igual desde donde yo la mire, como esta que está acá abajo, no tengo que cortar toda la pieza, porque es una pieza de revolución, digamos. Entonces, lo que a nosotros nos dice la norma IRAN es que, bueno, que usemos la mitad del corte nada más. Entonces, indicamos el semicorte sobre la pieza, que esto sería lo que está abajo, la vista principal, y indiqué hacia arriba que iba a ser el semicorte. Cuando yo hago un semicorte, la línea donde estoy cortando queda la línea de ejes. Esta línea que queda en el dibujo no es la del corte, sino es la que delimita, es una línea de trazo largo, fino, de grueso y punto. ¿Estamos? Queda indicada de esa forma. El corte parcial, que eso sí van a aparecer en algunos de los dibujos que ustedes vayan a hacer, es cuando ustedes tienen que agarrar y mostrar, por ejemplo, el corte, el agujero lo ven en una de las caras, pero nunca pueden verlo porque el agujero termina dentro de la pieza. Entonces, para poder acotar la longitud que tiene, la profundidad del agujero, hay que mostrar ese pedazo de pieza. Entonces, para no hacer todo un corte, se llama a esto sacado a veces, es a mano alzada, se dibuja como un contorno, como que yo estoy sacando un pedazo del material para mostrar lo que tengo adentro. El caso más característico generalmente es de agujeros que no son pasantes. Entonces, para que yo pueda indicar cuánto tiene desde la superficie hasta abajo el agujero, yo esto lo acoto haciendo un sacado. Y por último, este es todavía más, un caso más raro que el anterior, digamos, cuando tengo que mostrar algo, entonces para no hacer toda la pieza, acá lo que está mostrando nada más que el pedacito de la pieza que yo voy a hacer del corte. Es una pieza más compleja. Para no agregar y dibujar mucho, la parte donde estoy haciendo un corte mínimo, que es para indicar en este caso el diámetro, y perdón, la profundidad del agujero, en lugar de hacer el sacado como lo hacía antes, a esto se llama detalle, y la norma permite que dibujemos nada más que ese pedazo, indicándolo en la vista correspondiente, las indicaciones de hacia dónde lo voy a hacer. Otra parte muy importante es que vieron que todo lo que hicimos hasta ahora es donde yo rayo, es porque estoy mostrando la parte donde me está cortando el material. Entonces, casi siempre van a tener que dibujar a 45 grados las líneas, y son líneas paralelas y finas. ¿Estamos? Las líneas que delimitan la parte que yo corté son líneas continuas y generalmente están orientadas a 45 grados. Entonces, tengo la pieza y yo voy a hacer esta sección con la misma. O sea, cada vez que yo defino cuál es la separación entre líneas, entre estas líneas finas que me delimitan, digamos, las partes que corté, la tengo que mantener durante toda la pieza. Si yo en una de estos lados la haría más continua, quiere decir que cambio de material. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo. O sea, dentro de la pieza, y una vez que yo elegí la pieza y la corto, todo el corte tiene que tener en paralelo líneas con la misma separación. Y dentro de lo que dice la norma es que, aparte de tener la misma separación, lo que siempre dice es que si yo tengo una pieza en revolución, como es esta que está acá, y acá muestro el rayado de esta forma, si yo este de acá lo pondría igual que este, en la otra indicación, quiere decir que acá tengo un material y acá me cambió el material. Por lo tanto, tengo que hacer la correspondencia de como que este plano
que tengo acá a la derecha hacia arriba, lo acuesto sobre el piso para ver esto que está acá. ¿Estamos? Lo veo espejado. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las normas IRAN. De acuerdo al tamaño de la pieza que ustedes dibujen o del corte que hagan, es la separación que van a hacer entre las líneas. Si la pieza es muy chiquitita, entonces ustedes van a usar líneas paralelas más cercanas unas de otras. A medida que la pieza empieza a aumentar de tamaño, la separación se va haciendo más grande. ¿Está claro eso? Esto es importante que lo puedan llegar a entender. Cuando las piezas que yo voy a cortar, el material es muy poco, como en estos perfiles, estos son perfiles, entonces la norma IRAN dice que como se trata de valores muy pequeños, yo no voy a indicar el rayado, sino que simplemente lo voy a hacer ennegrecido. O sea, dibujé y en lugar de poner líneas, pinté el medio, que tendría que haber quedado con un pedacito de material, como negro. ¿Estamos? Entonces, todo este tipo de hierro ángulo, de planchuela o de estos perfiles, se dibujan todo negro. Y si el dibujo que ustedes tienen, imagínense no una A4 ni A3, sino algo más grande, una A2 y demás, y tienen una pieza donde ustedes están haciendo un corte muy grande, como la indicación del rayado significa que está cortado ahí y la pieza es demasiado grande, lo que permite la norma es decir, bueno, en el medio yo lo dejo blanco. ¿Estamos? No es necesario que yo muestre tanto rayado dentro de un plano. Entonces, para eso me deja que yo en el medio no dibuje las líneas. Pero esto es para secciones muy grandes. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que van a haber ensamblaje de distintas piezas. Acá tengo 3 piezas, son las 3 del mismo material y entonces estoy indicándolas con distintas inclinaciones como para poder indicar de que son 3 piezas distintas y no es una sola. ¿Estamos? O sea, yo, aparte de darle distinta inclinación, le puedo dar distinta separación para que no sean ni se vean como que es una sola. Y esto lo van a tener que aplicar seguramente en alguna de las piezas que vean. Otra cosa que existe dentro de las normas IRAN, dentro de los rayados, que dependen del material. Cuando las piezas son sólidas, muy sólidas, generalmente el rayado es el que vimos ahora. Pero si yo lo que tengo que dibujar deja de ser material sólido y pasa a ser, por ejemplo, hormigón o tela, o después vamos a ver el rayado para agua o algo por el estilo, la norma establece que tengo que cambiar y usar una línea discontinua. ¿Estamos? Si bien es la misma línea, es una línea de trazos discontinuos. Y me están indicando que yo no tengo, como dice acá la norma, metales, mármol, sino que lo que estoy viendo, estoy hablando de otro material distinto a aquellos. En la actual norma IRAN, que esto que les muestro ahora no existe. Esto existía en la vieja norma IRAN que después se modificó y terminó con lo que estaba diciendo antes. Pero esto les puede servir como idea para cuando tengan que hacer un plano o ustedes ahora, mientras que estemos viendo esta parte de la materia, se den cuenta. Generalmente cuando yo tenía materiales distintos, la norma establecía que yo podía usar distintos tamaños de línea para ir indicando los distintos tipos de materiales. Por ejemplo, el que está al derecho, a la derecha era la identificación de la tierra. Si yo tengo que mostrar un pedazo de tierra con algo que entra de un dibujo y demás, el esquema que se usaba y que todavía siguen usando en algunas petroleras y en alguna empresa, hago este esquema y estoy indicando que lo que yo corté es suelo. No es material, no es un hierro, no es ninguna de esas cosas que dije. Y por ejemplo,
esto que estaba en la vieja norma IRAN es, si yo lo que muestro es que tengo madera, todavía se sigue haciendo estos tipos de esquemas, donde yo lo que marco es como que veo el corte a la derecha de cortar transversalmente un tronco o que lo estoy cortando longitudinalmente en el que tengo a la izquierda. ¿Estamos? Entonces, para vidrios y algunos translúcidos, esa norma vieja, la anterior, indicaba este tipo de rayado. ¿Estamos? Y fíjense en que eran distintas piezas con distintos materiales y había un rayado distinto que era el que nos permitía a nosotros ver los planos y decir, ah, esto no es, digamos, algo totalmente de hierro o de algo por el estilo. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo para decir, por favor, pregunten. Profe, para Sí, confirmar algo que, si lo entendí bien, digamos. Entonces la parte que vamos a rayar es, o sea, la parte sólida que es atravesada por el plano de corte. sí, Buenísimo. y siempre viendo la parte que queda detrás. Profe, Sí. ¿podría repetir la parte de la inclinación del rayado cuando son distintos materiales? O distintas piezas, pues no me quedó claro. Bueno, a ver, espera, déjame un segundito, a ver. A ver, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que me preguntás? Claro, en ese caso el corte sería sobre la misma pieza y, o sea, como solo una parte. Entonces ahí van iguales. Sí, Pero si es otro, si hay un cambio de material, por ejemplo en ese en el que son los dos planos paralelos, espera que voy a ver. ¿Vos te referías a este? sí, sí, sí. Acá yo esto lo vería como que acá tengo un cuerpo de una pieza y tengo enroscado algo que está acá, que puede ser circular y que también le metí esta parte acá que vendría a ser como una cajita, todas metálicas, digamos. No, pero Entonces, ambos podrían ser del mismo material, distintas también piezas, pero... podrían ser del mismo material. Sí, sí, sí. Ah, Lo que te quiero decir es de que lo que están haciendo es, vos marcás para un lado y para el otro para que quede bien definida la pieza. Porque si vos le estás dando a 45, a 45 y a 45, a veces parece como que fuera una sola y no es una sola. Acá quedan bien identificadas que son tres piezas que están dentro del conjunto. y cuando es el corte por planos paralelos, ahí también hacemos el cambio de inclinación. No porque es el mismo material en ese caso. O sea, lo que mostraba antes, a ver si lo veo para mostrarte otro. Aquí está. Acá yo tengo una sola pieza que la corto. Entonces, todo lo que voy viendo es el mismo material. ¿Estamos? Cuando hago el corte B es lo mismo, es una sola placa a la cual yo le hice agujeros. Después puede ser de que en alguna... Yo me acuerdo que después había un dibujo que era muy parecido al que vimos antes. Este que está acá, donde ustedes se van a dar cuenta donde está, digamos, el bloque de un motor, la placa que cierra el bloque de motor, los bulones, y cuando ustedes miran eso y dicen, ah, pero ahí hay un montón de cosas, sí, hay muchas, y la forma de separar cada una en el bloque era que esté rayado con distintas inclinaciones. ¿Quedó claro ese tema? Sí, eso sí. Y en el otro, volviendo a lo de planos paralelos, no se marca con línea punteada como si fuera una arista oculta donde está el cambio de plano. Mira, esto en el extremo es trazo largo, punto y trazo largo. Sí. Y yo se lo repito porque después no lo ponen. Ponen el trazo largo nada más donde está la flecha. Tengo que marcarle en todos los parciales de que la flecha, que la línea tiene que entrar adentro de la pieza. ¿Estamos? Sí. Casi. Donde quiebra también es
trazo grueso. Y Sí. donde sale, vuelve a hacer trazo grueso, punto y trazo grueso. Claro, yo digo si no se marca el quiebre en la parte donde se muestra el corte A. No, no, para nada. Vos lo ves de acá arriba y tenés que, cuando mirás el plano, venís mirando. ¿Se ve el puntero mío? Sí, se ve. Sí. Bueno, vos venís mirando la pieza así, sigo así y acá quebré. Ah, acá quebró. O sea, yo ya cuando estoy viendo, fíjate que los agujeros allá no salen porque estoy cortando fuera de los agujeros. ¿Ves? Estoy mostrando nada más este agujero pasante, esto que pareció un agujero, pero que no es un agujero, que es un sacado, y cuando miro al lado pasa lo mismo, y el último es, tengo dos tipos de agujeros, primero uno más grande y después uno más fino, que es lo que está indicando en la línea, ¿no? Profe, Bueno, Sí. Está bien. no sé si me escucha. sí, Claro, creo que la pregunta, porque mi pregunta es la misma, creo que la pregunta del compañero se refiere a cuando hace el quiebre, digamos, cuando está ahí la línea que divide como los dos planos por donde corto, al medio de ahí, ese quiebre lo tengo que dibujar allá porque en el corte si está reflejado tengo una arista visible ahí que faltaría, digamos. no, vos lo que me decís, esta que está acá, acá, No, en el corte AA, digamos, sí, donde quiebra, digamos, donde sí, acá donde donde está el quiebra. esa arista no tendría que estar allá arriba en el corte. No, para nada, eso es lo que te digo. No, no va. Ok, ¿Eh? Yo cuando veo, lo veo todo porque es el mismo material. Te vuelvo a decir, si cambiaría el material ahí, entonces sí tendría que cambiar el rayado. Y se indicaría la línea que vos comentás, pero no, el corte no es un corte, a ver si se entiende más. Yo no corté de verdad, no agarré un serrucho y corté. Yo usé una doble línea paralela para hacer una acotación nada más. ¿Se entiende eso? sí. No corté la pieza, digamos. La llamamos cortar porque es la forma de decir virtualmente que lo estamos cortando, pero en realidad no lo estamos cortando. ¿Eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, a ver si... Profe, Sí, yo tenía una duda con respecto al trabajo que se entrega el miércoles. sí, decime. ¿Se pueden hacer las primeras dos láminas en una sola hoja A3? No sé lo que está especificado, ¿viste? Porque yo miré demasiadas... Sí se puede. demasiados... Nos dijeron que sí se puede. Ah, bueno. Sí, a mí me parecía que sí, pero no lo tengo presente bien el trabajo. ¿Eh? Profe, Sí, consulta, justo también hablando de ese trabajo, quería saber nada más, porque era medio raro, porque era como, no sabía dónde está ¿cómo se llama? El rótulo principal, el grande, porque es como que aparece el primer ejercicio y vos decís, bueno, lo pongo ahí, pero en el segundo ejercicio aparece ahí recién el rótulo grande, entonces no sé bien si lo pongo en el segundo ejercicio o no sé. claro, yo no me acuerdo bien, pero ponelo donde está que dice que va ahí, nada más. ¿Me Ah, está bien. entendés? Porque, a ver, quienes te van a corregir, o sea, los ayudantes que corrigen, van a mirar en la guía y dicen, ah, mira, está puesta en el tercero. Ah, es la tercera, es la primera. Pero todos sabemos, viste, que el rótulo grande va en la primera que tenemos que entregar, no en la primera que haces para hacer el trabajo. ¿Me entendés? Sí. O sea, donde encontrás el rótulo grande, déjalo en esa, porque esa es la primera hoja. Dale, gracias. Y ya que están hablando de eso, preparen varias hojas para el parcial. ¿Está claro? No pierdan tiempo en que llevaron nada más que una hojita y que el resto no las tienen hechas. ¿Está? ¿Cuánto hacemos, profe? ¿2 o 3? O sea, miren, los que van a seguir cursando van a tener que usar por lo menos 3 o 4 hojas a 3 más. Si las tienen ahora, háganla ahora.
Y si de las hojas 4, llévense 2 con el rótulo reducido. Si una hoja, algo que ustedes están haciendo, les sale mal, la dejan, se las guardan y siguen trabajando en otra. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, no pierdan tiempo en hacer algo que lo pueden hacer en su casa y bien. A mano alzada, ¿no, profe? No, la del parcial no. Los rótulos son todo con instrumental. Profe, Ah, ¿y la vista es coso? ¿Es también a instrumental o eso se llama mano alzada? No, hablemos, yo le estoy hablando de las hojas ahora que ustedes tienen que llevar al parcial. Tienen que tener hoja 3 y por la duda alguna 4 por si les falta algo, para tener algo por donde escribir. Ahora, si ustedes empezaron a hacer un dibujo, lo que sea, y les salió mal, ¿qué van a borrar y me van a entregar una hoja toda machucada? No. ¿Me entienden? Porque la presentación tiene puntaje. O sea, lo que ustedes presenten, lo vamos a mirar y vamos a decir, ¿está lindo o está feo? ¿Zafo o no zafo? Estamos, entonces, tienen que entender de que están entregando ya un trabajo. Entonces, si se equivocaron, bueno, se equivocaron, ¿cuál es el problema? Dejan la hoja de lado y empiezan de nuevo con otra que esté bien. Está bien, gracias. Bueno, algunas otras preguntas que tengan. Acuérdense de que van a tener que escribir sobre norma IRA. Creo que se lo dije ya como 20 veces, pero bueno. Vuelvo a insistirle, hay partes de la norma IRAN que las tienen que saber. Acuérdense de los espesores de línea, de cómo se dibujan los distintos tipos de líneas, cuáles se usan. El icono, traten de hacer, aunque sea en el parcial, los iconos bien hechos en el rótulo, no hagan cualquier cosa. profe, Sí. yo tenía una duda, volviendo al trabajo que hay que entregar el miércoles. A mí me pasó la misma confusión con los rótulos, pero ya le puse el rótulo grande al primer ejercicio. Y el Sí. ejercicio 2 dice que copiemos tal cual, digamos, la hoja 3 y tiene el rótulo grande. ¿Habrá problema de que presente 2 rótulos grandes? ¿Sabe lo que pasa? Yo sé que hay algún ejercicio, hay un trabajo práctico donde tienen un trabajo y 2 hojas que son ejemplo y que hay que contestar preguntas y demás, donde creo que las 2 hojas esas van con rótulo grande. Entonces así, porque son hojas para copiar. No es que ustedes tengan que hacer algo nuevo, es copiar lo que estaba y mejorarlo, algo así, ¿no? Y contestar. Entonces, en general, la primera hoja del trabajo es la que es la A3. Pero después nunca vi que desaprueben a alguien porque la puso segunda, digamos. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, Profe, ¿cuándo es el parcial de dibujo? la semana que viene. Profe, ¿el parcial es de 2 hojas o de una sola hoja? No, depende de qué les toque a cada uno. Por eso les digo, en general, con una hoja 3 tendría que entrar, pero hay veces que no. Entonces, llévense una 4 o 2 a 4 para contestar. ¿A qué les voy? Les pregunto algo, empezaron a escribir y después cuando quisieron leerlo, no lo pueden ni leer ustedes. No lo dejen, no lo borren, agarren otra hojita y empiecen a escribir de nuevo. ¿Estamos? O sea, no les cuesta nada tener las hojas preparadas. Profe, disculpe, le hago una consulta sobre diédrico. Sí, ¿La clase de mañana de química es presencial? sí, la de todos. Ya Ah, es perfecto. presencial. Ahora no quedó más virtual, salvo que por ahí, no sé, hablen con Stinco y quieran preguntarle algo por el estilo y quiera conectarse con usted, pero no es oficial eso. Estamos, o sea, el cursado virtual terminó. Ahora les queda nada más que el parcial. Y lo que van al aula de dibujo para ver que, no el aula de dibujo, perdón, el aula 1. Para que estén en el banco ese, traten de hacer algún ejercicio, practicar, llévense las dudas.
Van a estar con el ingeniero Busachelli, que creo que lo conoce, y con Stinco. Profe, le hago una consulta que hicieron en el chat. Pregunta si para el parcial podemos llevar tablero. Mira, para el de dibujo creo que sí, que se puede. Yo lo que no sé si se puede es en el de escritiva por el banco que les va a tocar. Pero cuando vayan ahora, fíjense, yo no... Generalmente lo hacían siempre sobre las tablas que tiene el aula, ¿no? En dibujo sí se lo pueden llevar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos entonces. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, una última consulta que hicieron ahí en el chat. ¿La clase de mañana es en el aula 1? Sí. Ah, bien, gracias. Para la gente de eléctrica, sepan que van a salir de eléctrica para entrar a descriptiva, ¿no? Es más o menos así. ¿Y cómo? Sí, y lo otro que les comento, si están los de eléctrica acá, aquellos alumnos que quieran adelantarse y no venir y tener más clases, que están en el módulo de la segunda parte, ya en la primera hay espacio, ¿estamos? O sea, si alguien en lugar de estar, digamos, 1 hora, quiere estar 2 horas y pico trabajando, puede ir y anticiparse porque en el módulo quedan como 15 o 20 lugares. Ah, bueno, gracias, profe. Y el parcial de descriptiva es la semana siguiente, no, la que sigue. O sea, tienen primero el parcial de dibujo y a la semana siguiente el de descriptiva. Profe, una consulta. Sí. La carpeta hay que llevarla el día del parcial, ¿no? La carpeta de Edrico con todos los trabajos. Sí, sí, sí. Ah, ok, listo, gracias. O sea, bueno, en base a esto que vos decís, las prácticas que tienen la semana esta y la semana que viene, justamente para que puedan hablar sobre esos trabajos ahí directamente con el profesor Busachelli, que es jefe de trabajo práctico. Ok, muchas gracias. No, no. Profe, Sí. en la clase de mañana, ¿hay que hacer alguna entrega o algo obligatorio? Porque yo no sé si llego porque tengo otra clase que es virtual y entre que voy hasta la facultad no sé si alcanzo a Bueno, llegar. en general las clases ahí no son presenciales. Ahí tenés que estar, digamos. Si vos después no querés ir, es tu tema, digamos. ¿Está? Profe, Sí. con la entrega de trabajo, ahora estos 2 días que hay paro de cole, no estoy seguro hasta dónde afecta. ¿Y qué? En ¿Paro de caso qué? de colectivo. Pues en Ah, caso de que me afecte, ¿podría entregarlo de la práctica de dibujo el jueves? ¿O eso porque tengo que hablarlo con la práctica directamente? ¿vos de qué módulo sos? El 3A, el del miércoles a las 3. Ah, ¿y qué? ¿Dicen que van a hacer paro colectivo? Sí, mañana y pasado justamente. Bueno. Bueno, después vemos entonces cómo arreglamos. ¿Eh? Ok. Dale. Profe, le hago la última consulta, disculpe. Para la semana que viene, que es el parcial, ¿lo mismo hay que entregar? ¿Hay trabajo práctico para hacer y para entregar? Sí, sí. Para dibujo, sí. Acuérdense que el parcial es todo lo que vieron de Irán, todo, y después la parte de ISOE. ¿Estamos? No les vamos a tomar acotación ni corte. Así que van a tener tiempo de sobra para poder hacer bien los dibujos. Profe, el TP que va a venir ahora tal vez lo dijo, no lo escuché, el de corte,
¿Ya está subido o no? Lo íbamos a habilitar ahora, Ah, está bien. pero no nos apuramos porque tienen que entregar el otro todavía. No, sí, sí, porque si no me asusto, digo, veo otro. No. No. Bueno, ¿necesitan algo más? Yo no, profe, nos vemos. Me voy a acostar porque si no, no Yo termino no, más la profe. lámina. Dale, Nos dale. vemos. Nos vemos entonces, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chao.